Estaba eligiendo un vestido de dama de honor cuando mi hija me dijo que no combinaba con los colores de la boda. Tenía 56 años, la piel morena, a la que mi madre siempre llamaba noche estrellada, y acababa de pasar 3 meses ayudando a pagar el banquete, que ella no podía costear sola. Pero no se trataba de dinero. Se trataba del color de mi piel junto al de sus amigas blancas en las fotos. Disfruten de este video. Claro que no lo dijo así. Nadie lo dice así. Usó palabras como armonía visual y tonos complementarios, mientras me mostraba una foto de Pinterest en su teléfono donde todas las damas de honor parecían salidas de un catálogo de autobronceadores. Sonreí. Asentí. Fingí no entender algo tan obvio como la luz del sol entrando por la ventana del salón. Mi propia hija me estaba excluyendo del día más importante de su vida, porque mi piel era demasiado oscura para la estética que ella pregonaba en Instagram. ¿Conoces esa sensación de que el suelo se abre bajo tus pies, pero sigues en pie, sonriendo, porque no quieres que nadie te vea caer? Así me sentía. 67 años de vida me enseñaron a sobrellevar las humillaciones con elegancia. A sonreír cuando decían que mi pelo era exótico. A agradecer cuando decían que era guapa para ser negra. A aceptar ser la única ausente en las fotos familiares que mi exmarido colgaba en el salón. Sobreviví a todo eso guardando silencio, manteniendo la paz, siendo la madre que no causaba problemas. Pero, ¿acaso una novia no puede tener una dama de honor de piel oscura y aún así mantener la narrativa de cuento de hadas que ha construido para 2000 seguidores? Entonces me ofreció una salida. Podía ser homenajeada de otra manera. Dar un discurso emotivo. Sostener el ramo durante la ceremonia. Estar en la segunda fila. Cualquier cosa menos aparecer a su lado, donde apuntarían las cámaras, donde las comparaciones serían inevitables, donde mi negritud sería demasiado evidente como para editarla después. Lo expresó con cariño, con preocupación por mi comodidad, con disculpas por todo lo que las damas de honor tenían que hacer. Como si me estuviera protegiendo. Como si fuera demasiado ingenua para entender lo que decía. Dije que lo entendía. Abracé a mi hija. Salí de esa casa con la misma sonrisa que siempre usaba para sobrevivir. Pero algo dentro de mí se había resquebrajado. No era ira todavía. Era peor. Era claridad. La claridad de que había pasado décadas haciéndome invisible para encajar en los espacios que mi propia familia había creado, y que ni siquiera así sería lo suficientemente pequeña. 3 semanas después, recibí la invitación oficial. Mi nombre estaba allí, impreso en cursiva dorada, confirmando mi lugar como invitada. No era madrina. No era madre de un niño con necesidades especiales. Solo un nombre más en la lista de personas que ocuparían los asientos y aplaudirían en el momento oportuno. Miré fijamente ese papel como si fuera un espejo que reflejaba todo lo que había permitido que me sucediera. Todas las veces que me había quedado callada. Todas las veces que había aceptado menos de lo que merecía por miedo a que me tacharan de difícil, sensible o exagerada. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto tiempo puede soportar una persona ser tratada como una sombra antes de decidir convertirse en luz? Guardé la invitación en el cajón. No respondí si iría o no. Mi hija me llamó 2 veces preguntando, pero solo le dije que lo estaba pensando, que confirmar mi asistencia no era urgente. Se molestó. Dijo que necesitaba el número exacto de invitados para el buffet. Le prometí responderle pronto. Colgué el teléfono y me di cuenta de que, por primera vez en muchos años, no tenía prisa por complacer a nadie. Fue entonces cuando comencé a planificar. El vestido blanco estaba colgado en el armario de la tienda cuando entré. No era lo que buscaba. Quería algo discreto, algo que me hiciera pasar desapercibida en las fotos, algo que gritara, una invitada que sabe lo que hace. Pero ese vestido me devolvió la mirada. Era largo, elegante, con un corte que favorecía la figura sin ser vulgar. Blanco puro. El blanco que se ve en las portadas de las revistas. El blanco que usan las novias. Me reí para mis adentros en medio de la tienda. La dependienta se acercó sonriendo y me preguntó si necesitaba ayuda para elegir algo para una boda. Le dije que sí. Me mostró 3 vestidos en tonos pastel, todos con delicados estampados florales, perfectos para una madre que no quiere acaparar toda la atención. Le di las gracias. Me los probé todos. Le saqué fotos. Y luego, cuando se fue a atender a otra clienta, volví al vestido blanco.
Mi madre siempre decía que la venganza es un plato que se sirve frío, pero nunca explicó que a veces la venganza no necesita ser violenta para ser devastadora. A veces, solo necesita ser cierta. Y la verdad era esta: mi hija se avergonzaba de mí. No porque yo fuera una mala madre. No porque le hubiera fallado. Sino porque mi piel era demasiado oscura para encajar en la fantasía blanca que ella le vendía al mundo. ¿Por qué no usar blanco? Compré el vestido ese mismo día. Gasté más de lo que debía, más de lo que era sensato para alguien que vive de una pensión y trabaja como cuidadora a tiempo parcial. Pero algunas cosas no tienen precio. Algunas cosas valen cada centavo simplemente por el peso simbólico que tienen. Guardé el vestido al fondo del armario, envuelto en papel de seda, como si fuera un secreto peligroso que nadie podía descubrir antes del momento adecuado. En las semanas siguientes, fingí que todo era normal. Llamé a mi hija para preguntarle sobre los preparativos. Me ofrecí a ayudarla con los arreglos florales. Le pregunté si necesitaba algo. Parecía aliviada, como si hubiera esperado una discusión que nunca llegó. Como si por fin hubiera aceptado mi papel de personaje secundario invisible en su vida. Y la dejé creerlo. Porque cuanto más se relajaba, más espacio tenía para hacer lo que había que hacer. ¿Te has dado cuenta de que la gente solo se percata de tu presencia cuando amenaza su control sobre la narrativa? Durante años, fui la madre que no se quejaba. La abuela que aceptaba migajas de atención. La mujer negra que entendía su lugar. Y precisamente por eso, nadie esperaba que hiciera otra cosa que seguir siendo esta versión domesticada de mí misma. Empecé a contarles a algunas amigas sobre la boda. Les conté cómo mi hija había pensado en cada detalle. Con qué esmero había elegido a sus damas de honor. Lo guapas, jóvenes y con una piel que se bronceaba fácilmente en verano que eran todas. No dije directamente lo que había pasado. No hacía falta. Mi voz lo decía todo. El silencio de mis amigas decía aún más. Una de ellas, Consei Kao, que me conocía desde el colegio, me tomó la mano y me preguntó si estaba segura de querer ir a esa boda. Le dije que sí. Me preguntó si no preferiría viajar, desaparecer, dejar que mi ausencia hablara por mí. Sonreí. Le dije que mi presencia hablaría mucho más fuerte. Fue Consei Kao quien me dio la idea para el discurso. No un discurso de una madre emocionada bendiciendo la unión, sino un discurso de verdad. Dijo que toda novia espera que su madre hable maravillas de ella delante de todos. Que es un momento sagrado, intocable, donde nadie se atreve a interrumpir ni a cuestionar. Y que, precisamente por eso, sería el momento perfecto. Comencé a escribir esa misma noche. Cada palabra era una decisión. Cada frase, una elección entre el silencio y la dignidad. No quería ser cruel. No quería destruir a mi hija. Pero necesitaba que entendiera, delante de todos sus seres queridos, lo que significaba borrarme. Lo que significaba avergonzarse de su propia madre. Lo que significaba anteponer la estética al amor. Mucha gente decide quedarse aquí, tras cada revelación, porque saben que historias como esta no tratan de venganza barata. Tratan de justicia. De mujeres que han pasado toda su vida relegadas a un segundo plano, y que finalmente deciden ocupar el lugar que les corresponde. 10 días antes de la boda, mi hija me llamó por última vez para confirmar los detalles. Me preguntó qué color iba a usar. Le dije que era una sorpresa. Se rió y me dijo que confiaba en mi buen gusto. Le di las gracias. Colgué el teléfono y miré el vestido blanco colgado en el armario. Se acercaba el día. La mañana de la boda. Me desperté a las 5 de la mañana. No porque necesitara tanto tiempo para arreglarme, sino porque no podía dormir. Me quedé tumbada mirando al techo, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. No era miedo. Era algo más antiguo que el miedo. Era la sensación de cruzar una puerta sin retorno. Me levanté, preparé café y me senté en el balcón, aún a oscuras. La ciudad estaba en silencio, con esa clase de silencio que solo existe antes de que el mundo despierte. Pensé en todas las veces que me desperté así, sola, cargando con el peso de decisiones que nadie más tenía que cargar. Pensé en las incontables noches que pasé cuidando a mi hija cuando era bebé, acunándola en mis brazos mientras mi esposo dormía en la habitación contigua. Pensé en cómo siempre fui yo quien lo mantenía todo en orden, la que no se quejaba, la que resolvía los problemas. Y pensé en cómo,
Incluso después de todo eso, todavía no era lo suficientemente buena como para estar a su lado en las fotos. El vestido blanco estaba planchado, perfecto, listo. Había ensayado mentalmente ese momento cientos de veces. Cada paso, cada mirada, cada segundo de silencio antes de empezar a hablar. Pero ahora que había llegado el día, sentía algo distinto. No era triunfo. Era tristeza. Una tristeza profunda, de esas que cargas a cuestas durante años hasta que por fin decides soltarla y dejar que todos vean cuánto te pesa. Me di una ducha lenta. Me apliqué crema con cuidado, observando cada marca, cada cicatriz, cada tono oscuro que mi hija había decidido que no encajaba con su paleta de colores. Mi piel había trabajado bajo el sol. La había llevado en mi vientre. Había envejecido creando, nutriendo, amando. Y ahora la juzgaban con un canon estético copiado de revistas estadounidenses. Me puse el vestido blanco a las 7 de la mañana. Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No porque me viera diferente, sino porque, por primera vez en décadas, me veía a mí misma de verdad. No como una madre, no como una sirvienta, no como una sombra, sino como una mujer, como un ser humano que merecía tener su propio espacio. La tela caía a la perfección. El largo era elegante. El corte, sofisticado. No había nada vulgar, nada inapropiado, nada que pudiera servir de excusa. Era simplemente un vestido blanco. Hermoso. Impecable. Y completamente inapropiado para una invitada a una boda donde solo la novia puede vestir de blanco. Me recogí el pelo en un moño bajo. Me puse unos pendientes discretos. Me pinté los labios de rojo, porque si quería llamar la atención, tenía que ser imposible ignorarme. Cogí la bolsa donde guardaba el papel con el discurso. Respiré hondo 3 veces. Y salí de casa. La iglesia estaba al otro lado de la ciudad. Tomé un taxi porque no me sentía segura conduciendo en ese estado. El conductor me miró por el retrovisor y sonrió. Me dijo que estaba guapísima, que debía de ser un día especial. Le di las gracias. Le dije que sí, que era un día muy especial. Me preguntó si era mi boda. Me reí. Le dije que no, que era la boda de mi hija. Pareció confundido por un segundo, mirando el vestido blanco, pero no dijo nada. Simplemente me deseó felicidad. Cuando llegamos a la iglesia, ya había gente en la puerta. Conocidos, parientes lejanos, amigos del novio. Vi el preciso instante en que me vieron. El silencio se extendió como ondas en un estanque al lanzar una piedra. Cabezas que se giraban. Ojos muy abiertos. Bocas que se entreabrían en silencio. Y entonces los susurros. Bajos, urgentes, conmocionados. Sonreí. Saludé a todos como si nada estuviera mal. Como si vestir de blanco en la boda de mi propia hija fuera lo más natural del mundo. Algunos apartaron la mirada, avergonzados. Otros me devolvieron el saludo, pero con esa voz vacilante de quien no sabe qué decir. Una tía lejana se atrevió a preguntarme si no me había confundido, si no había olvidado que era una boda y no una renovación de votos. Le dije que no, que estaba exactamente como lo había planeado. Entré en la iglesia. El pasillo parecía interminable. Cada paso resonaba en el tenso silencio que se había instalado. La gente ya sentada se giró para verme pasar. Algunos susurraban. Otros permanecían en silencio, simplemente mirándome fijamente. Mantuve la cabeza en alto, los hombros hacia atrás, una sonrisa serena en el rostro. Porque eso era lo más importante. No parecer fuera de control. No parecer vengativa. Simplemente estar allí, ocupando mi lugar, vestida de blanco. Me senté en la segunda fila, justo donde mi hija me había indicado. No en la primera, donde suelen sentarse las madres. En la segunda, como invitada. Crucé las piernas, me acomodé el vestido, puse el bolso en el regazo y esperé. Fue entonces cuando vi a mi hija entrar por la puerta lateral, aún en los últimos preparativos. Se reía de algo que había dicho su madrina. Estaba radiante, perfecta, envuelta en tul y encaje blancos. Y entonces me vio. La sonrisa se le borró del rostro. Se le congeló. Sus ojos recorrieron el vestido blanco de la cintura al dobladillo, luego se posaron en mi cara, buscando una explicación, un significado, cualquier cosa que pudiera delatar un malentendido.
Pero yo solo sonreí. Y saludé con la mano. Un saludo delicado, maternal, de esos que dan las madres cuando quieren decir, «Estás preciosa, mi amor». Se puso pálida. Más pálida que el propio vestido. La dama de honor que estaba a su lado lo notó y siguió su mirada. Luego otra. Y otra. Todas me miraban. Todas veían el vestido blanco. Todas comprendieron, en ese mismo instante, lo que significaba. Mi hija se dio la vuelta y corrió de regreso a la sala de preparación. Oí voces fuertes. Oí llantos. Oí lo que parecía una acalorada discusión tras esas puertas cerradas. Y yo permanecí sentada, tranquila, esperando. Porque ahora ya no se trataba de mí. Se trataba de que ella decidiera qué importaba más, su orgullo herido o la ceremonia que había costado meses de planificación y miles de reales. La puerta del salón se abrió. Mi hija apareció, con los ojos enrojecidos pero el maquillaje intacto. Alguien se había apresurado a disimular el daño causado por las lágrimas. Se dirigió directamente hacia mí, con paso ligero, su vestido de novia ondeando como una nube de tormenta. Se detuvo frente a mí, miró el vestido blanco que llevaba puesto y susurró con voz temblorosa. «No puedes hacerme esto». Me quedé sentada. La miré con la misma calma de siempre. La misma calma que he tenido cada vez que he reprimido la humillación para evitar una escena. Solo que esta vez, la calma no era sumisión. Era una decisión. «¿Qué puedo hacer, mi amor? Vine a tu boda». Apretó los puños. Su voz salió más fuerte de lo que pretendía. Algunas personas de las primeras filas se giraron a mirar. «Vas de blanco. En mi boda. Sabes perfectamente lo que haces». Sonreí. No fue una sonrisa maliciosa. Fue casi triste. Porque en ese momento, al ver a mi hija intentando controlar su ira sin armar un escándalo, me di cuenta de que por fin sentía una pequeña parte de lo que yo había sentido al ser excluida. La humillación de ser menospreciada delante de todos. La impotencia de no poder gritar la verdad sin parecer fuera de control. «Llevo un vestido precioso, hija. Igual que tú». Me pareció apropiado para la ocasión. Abrió la boca para responder, pero su madrina apareció a su lado, sujetándola del brazo y susurrándole algo al oído. Probablemente para recordarle que los invitados las observaban. Que armar un escándalo ahora sería peor. Que la ceremonia debía comenzar. Mi hija respiró hondo, intentando recobrar la compostura. Me miró por última vez, con una mezcla de odio y desesperación, y volvió a los preparativos. Sabía lo que estaba pensando. Que podía ignorarme. Que podía seguir adelante con la boda como si nada hubiera pasado. Que, al fin y al cabo, era su día, y yo solo era un detalle molesto que se olvidaría después de las fotos. Pero ella no se sabía el discurso. Todavía no. La ceremonia comenzó puntualmente. Sonó la música. Entraron las damas de honor, todas con sus vestidos rosa claro y lavanda, todas con una piel que se bronceaba fácilmente, todas en perfecta sintonía con la estética que mi hija había estado promoviendo en redes sociales durante meses. Caminaron hacia el altar, con sonrisas perfectas y poses ensayadas. Y entonces entró mi hija. Todos se pusieron de pie. Todos se giraron. Las cámaras dispararon. Y por un instante, fue realmente hermoso. Ella estaba radiante. El vestido era impresionante. El novio lloró al verla. Fue exactamente el momento de cuento de hadas que ella había planeado. Pero ahí estaba yo, sentada en la segunda fila, vestida de blanco. Y cada vez que alguien miraba a la novia, su mirada inevitablemente se desviaba hacia mí. Cada vez que una cámara enfocaba el pasillo, yo aparecía en una esquina del encuadre. Cada vez que un invitado tomaba una foto, tenía que decidir si incluirme o no, y cualquiera de las dos opciones resultaba incómoda. Es en este punto cuando muchos sienten la necesidad de apoyar esta causa, dejando una señal silenciosa de que el mensaje les ha conmovido. Porque esta no era solo mi historia. Era la historia de todas las madres que alguna vez se han sentido tratadas como un objeto desechable en la vida de sus propios hijos. La ceremonia continuó. Se intercambiaron votos. Se colocaron los anillos. El sacerdote los declaró marido y mujer. Los aplausos llenaron la iglesia. Mi hija y su prometido volvieron a bajar por el pasillo, ya casados, sonriendo a los invitados. Al pasar junto a mí, ella apartó la mirada.
No me miró. No me saludó. Simplemente siguió caminando, como si yo no estuviera allí. Pero todos sabían que yo estaba allí. La recepción tuvo lugar en un elegante salón de baile, decorado con flores blancas y doradas, iluminación tenue y mesas puestas con vajilla fina. Mi sitio estaba en la mesa familiar, pero no en la mesa principal. Estaba sentada con tíos y primos lejanos a los que veía una vez al año. Lo suficientemente lejos como para no aparecer en las fotos importantes. Lo suficientemente cerca como para que no pudiera decir que me habían excluido. Cenamos. La gente conversaba. Sonaba música. Y poco a poco, empecé a notar las miradas. Ya no eran solo miradas de sorpresa. Eran miradas de curiosidad. De especulación. Pequeños grupos susurraban, mirándome a mí, luego a la novia. Intentando comprender. Intentando descifrar el enigma. Una prima se acercó, fingiendo coger una servilleta de la mesa de al lado, y susurró al pasar. «Estás dando que hablar. ¡Qué valentía!». Le di las gracias con un gesto de cabeza. No dije nada más. Porque el verdadero coraje aún estaba por llegar. El DJ anunció que pronto llegarían los discursos. Primero el padre del novio. Luego la dama de honor. Y después yo. Mi hija aún no sabía que yo había pedido hablar. Una semana antes, había hablado con el organizador de la fiesta y le había dicho que quería darse una sorpresa emocionante. A él le había encantado la idea. ¿Qué madre no quiere homenajear a su hija en el día de su boda? La vi cuando le informaron. Vi el preciso instante en que alguien le susurró al oído que iba a dar un discurso. Vi el pánico reflejarse en su rostro. Me buscó con la mirada por toda la sala. Me encontró. Y en ese segundo, nos miramos a través de las mesas, las flores y los invitados desprevenidos. Lo sabía. Por fin comprendió que esto no se trataba solo de un vestido blanco. Se trataba de algo mucho más importante. Algo que ya no podía controlar. Algo que estaba a punto de decirse en voz alta, delante de todos sus seres queridos, de todos sus admiradores, de todos los que seguían su vida perfecta en las redes sociales. El micrófono estaba listo. Y yo estaba listo. El padre del novio fue el primero en hablar. Fue un discurso breve, lleno de bromas sobre cómo su hijo por fin se había independizado y ahora era problema de otro. La gente rió. Aplaudieron. Todo muy distendido, muy seguro. Luego fue el turno de la dama de honor. Contó anécdotas divertidas de la universidad, habló de la verdadera amistad y les deseó felicidad a los novios. Más aplausos. Más sonrisas. Y entonces pronunciaron mi nombre. Me levanté lentamente. El vestido blanco me pesaba 1 tonelada mientras caminaba hacia el micrófono. 200 personas observaban cada paso. Un silencio absoluto inundó la sala. No era el silencio respetuoso de quien espera un discurso conmovedor, sino el silencio tenso de quien presiente que algo está a punto de estallar. Tomé el micrófono. Miré a mi hija. Estaba rígida en la silla, con las manos apoyadas en el regazo y una sonrisa forzada. El novio, a su lado, parecía confundido, sin entender por qué el ambiente había cambiado tanto. Las damas de honor me miraban, expectantes. Respiré hondo. Buenas noches a todos. Para quienes no me conocen, soy la madre de la novia. Mi voz salió firme. Más firme de lo que esperaba. Continué. Quiero agradecerles por estar aquí celebrando este día tan especial con mi hija y su esposo. Sé que muchos de ustedes viajaron desde lejos, cancelaron compromisos e hicieron el esfuerzo de estar presentes. Y eso demuestra cuánto la queremos. Hice una pausa. Miré a mi alrededor. La gente se estaba relajando un poco, pensando que sería otro discurso rutinario. Pero mi hija lo sabía. Sabía que solo estaba calentando motores. Ser madre es una experiencia extraña. Pasas 9 meses llevando una vida dentro de tu cuerpo. Luego pasas años cargando esa vida en tus brazos, en tu regazo, a tu espalda. Les enseñas a caminar, a hablar, a leer. Los proteges de todo lo que pueda hacerles daño. Y cuando crecen, sigues queriendo protegerlos, aún sabiendo que ya no puedes. Algunas mujeres del público comenzaron a asentir, reconociéndose entre sí. Madres reconociéndose entre sí. Continué. Pero llega un momento en que nos damos cuenta de que ya no es necesario de la misma manera.
que nuestros hijos han crecido y tienen sus propias vidas, sus propios planes, sus propias visiones del mundo. Y eso está bien. Es parte de la vida. Criamos a los hijos para liberarlos, no para aprisionarlos. Miré directamente a mi hija. Lo que duele no es quedarse atrás. Lo que duele es quedar marginado. La habitación quedó aún más en silencio. Algunas personas intercambiaron miradas. Mi hija estaba pálida. Mi hija es hermosa. Siempre lo ha sido. Pero su belleza nunca necesitó de mi ausencia para existir. No necesitaba eclipsarme para brillar. Y sin embargo, cuando llegó el momento de elegir quién estaría a su lado en las fotos más importantes de su vida, no me tuvieron en cuenta. No porque no pudiera ayudar. No porque fuera distante. Sino porque mi piel es demasiado oscura para combinar con la paleta de colores que ella eligió. Silencio absoluto. Ni un susurro. Ni un movimiento. 200 personas paralizadas, asimilando lo que acababan de oír. Me dijo, con todas las palabras amables que pudo, que yo no encajaba con la estética de la boda. Que mi presencia a su lado podría arruinar las fotos. Que sería mejor que me quedara entre bastidores, dando un discurso, sosteniendo el ramo, cualquier cosa menos ser el centro de atención. Vi que algunas personas se giraban para mirar a mi hija. Vi cómo cambiaban sus expresiones. La confusión se transformó en comprensión. La comprensión, en incomodidad. Entonces pensé, si mi color de piel es un problema cuando estoy a su lado, ¿qué pasa si visto del mismo color que ella? Si ambas vestimos de blanco, ¿seguiré siendo invisible? ¿O por fin me verán? Señalé mi vestido. Por eso estoy aquí. De blanco. En la boda de mi hija. No para robarle protagonismo, sino para demostrar que existo. Que soy hermosa. Que merezco estar en cualquier foto, en cualquier lugar, con el color que yo elija. Algunas personas comenzaron a aplaudir. Al principio despacio, luego más fuerte. Otras estaban paralizadas, sin saber cómo reaccionar. A mi hija le corrían las lágrimas por las mejillas y, finalmente, se le corría el maquillaje. Su prometido le sujetaba la mano, confundido, intentando comprender lo que ocurría. No odio a mi hija. La amo. Más de lo que ella puede comprender ahora. Pero amar no significa aceptar ser tratada como inferior. Amar no significa desaparecer para que otra persona se sienta cómoda. Y amar definitivamente no significa tragarse el racismo solo porque viene envuelto en papel de seda y cintas de satén. Volví a colocar el micrófono en su soporte. Les deseo mucha felicidad a la pareja. De verdad. Y espero que mi hija aprenda, antes de tener sus propios hijos, que nadie debería avergonzarse de su madre, independientemente del color de su piel. Regresé a mi mesa. La sala estalló en reacciones encontradas. Algunos aplaudieron. Otros guardaron un silencio atónito. En cada rincón surgían conversaciones urgentes. Se oían teléfonos móviles. La gente grababa. La gente enviaba mensajes. La noticia ya se estaba difundiendo. Mi hija se levantó y salió corriendo del salón. El novio la siguió. Las damas de honor intercambiaron miradas, sin saber qué hacer. La fiesta se había transformado en algo distinto. Ya no era una celebración. Era una confrontación. Era la verdad dicha en voz alta tras años de silencio. Y yo, sentada a la mesa con parientes lejanos, vestida de blanco, por fin me sentí libre. Me quedé solo en la mesa unos 10 minutos mientras el caos se desataba a mi alrededor. La gente no sabía si seguir celebrando, fingir que no había pasado nada o simplemente irse. La música se había detenido. Los camareros permanecían en un rincón, esperando instrucciones que nadie les daba. El fotógrafo guardó la cámara. Incluso los niños, que antes corrían entre las mesas, guardaban silencio, presintiendo que algo importante había ocurrido, aunque sin comprender qué. Entonces Conseicao se acercó. Se sentó en la silla a mi lado, me tomó la mano y no dijo nada. Simplemente se quedó allí conmigo, en silencio. Y fue en ese silencio que comprendí la verdadera gravedad de lo que acababa de hacer. No se trataba solo de un discurso. Era el fin de una relación tal como la conocíamos. Mi hija y yo ya nunca seríamos las mismas. Algunos familiares comenzaron a acercarse. Primero los mayores. Tías que habían sufrido su propia invisibilización.
primos que reconocían el dolor de ser tratados como una sombra por su propia familia. No necesitaban decir mucho. Una palmada en el hombro. Una mirada que decía, te entiendo. Un rápido abrazo antes de volver a sus mesas. Cada gesto era un silencioso voto de solidaridad. Pero también estaban las otras miradas. Las de desaprobación. Las que pensaban que yo había arruinado el día más importante de la vida de mi hija. Las que creían que los sentimientos heridos debían resolverse en privado, no en público. Las que creían que una madre es una madre, y una madre lo soporta todo, perdona, olvida, se lo traga. Las que nunca habían experimentado en carne propia lo que es ser rechazada por el color de su propia piel y, por lo tanto, pensaban que yo exageraba. Vi a la madre del novio hablando con otras señoras, todas mirándome. Vi la desaprobación en sus rostros. Escuché frases sueltas. ¡Qué falta de clase! Hoy era su día. Hay un momento y un lugar para todo. Como si existiera un momento y un lugar adecuados para la dignidad. Como si tuviera que concertar una reunión para decir que no aceptaría ser borrada. Mi hija regresó 20 minutos después. Tenía los ojos hinchados, pero se había retocado el maquillaje. El novio estaba a su lado, con la mano en su espalda, en un gesto protector. Se quedaron en la entrada del salón y, poco a poco, las conversaciones se fueron apagando. Todos esperaban expectantes saber qué sucedería a continuación. Tomó el micrófono. Su voz temblaba. Pido disculpas por la interrupción. Este debería ser un día de alegría, y me gustaría que continuáramos celebrando. Por favor, sigan disfrutando de las festividades. No me miró. Ni una sola vez. Simplemente le indicó al DJ que volviera a poner la música y se dirigió directamente a la mesa principal. La fiesta continuó, pero era diferente. Forzada. Mecánica. La gente bailaba por obligación, no por gusto. Las conversaciones giraban en torno a lo sucedido, no a la boda en sí. Me quedé una hora más. No porque quisiera, sino porque irme en ese momento le daría la satisfacción de verme huir. Comí el postre. Bebí el champán del brindis. Hablé con todo el que se acercaba. Actué como si estuviera completamente tranquila, incluso con el corazón roto en el pecho. Porque esa era la parte de la venganza de la que nadie me había advertido, que no hace desaparecer el dolor, sino que lo transforma en algo más. En algo público, compartido, presenciado. El dolor deja de ser solo tuyo y se convierte en parte de una historia más amplia. Y tú tienes que decidir si eso te trae alivio o simplemente una soledad diferente. Cuando por fin me fui, hacía frío. Me quité los zapatos en la puerta y caminé descalza hasta el taxi. El conductor me preguntó qué tal había estado la fiesta. Le dije que había sido inolvidable. Se rió, creyendo que era un cumplido. Lo dejé pensar eso. Llegué a casa, me quité el vestido blanco, lo doblé con cuidado y lo guardé en el armario. No sé si lo volveré a usar. No sé si quiero. Ese vestido había cumplido su función. Me había hecho visible en un lugar donde intentaron borrarme. Le había dado voz a un dolor que había guardado en silencio durante meses. Pero ahora, sola en la habitación oscura, mirando al techo, me preguntaba si había valido la pena. Si había valido la pena exponer a mi hija de esa manera. Si había valido la pena convertir su boda en un escenario para mi protesta. Si había valido la pena usar el día más importante de su vida para hablar sobre el racismo y el respeto. Y la respuesta no fue sencilla. No fue un sí rotundo, ni un no lleno de pesar. Fue algo intermedio. Fue la constatación de que algunas batallas no tienen vencedores. Solo personas que dicen en voz alta lo que siempre hubo que decir, y luego afrontan las consecuencias el resto de sus vidas. Mi teléfono vibró toda la noche. Mensajes de apoyo. Mensajes de crítica. Gente que había estado en la fiesta, gente que había oído hablar de ella, gente que había visto los videos que ya circulaban en las redes sociales. La historia había cobrado vida propia. Ya no era solo mía. Pertenecía a todos los que alguna vez habían sido excluidos, rechazados, borrados por no encajar en el molde. Y ahí estaba yo, en medio de todo, preguntándome si mi hija me perdonaría alguna vez. O si necesitaba su perdón para seguir adelante. Pasé 3 días sin hablar con nadie. Apagué el teléfono. Cerré la puerta con llave. Solo estábamos el silencio de la casa y yo,
intentando asimilar lo sucedido. Las paredes parecían más pequeñas. El aire, más denso. Como si el mundo se hubiera reducido a las habitaciones donde crié a mi hija, donde soñé con su futuro, donde imaginé que algún día estaríamos más unidas, no más alejadas. Al cuarto día, encendí mi celular. Tenía 417 mensajes. No los leí todos, pero sí algunos. Y fue en esos mensajes donde comprendí la magnitud de lo que había hecho. Había mujeres negras de todo el país diciendo que habían llorado al ver el video, que se veían reflejadas en mí, que recordaban a sus propias madres, abuelas y tías, a quienes borraban de las bodas, las graduaciones y las fiestas familiares. Mujeres que pasaron toda su vida siendo excluidas para no destacar en las fotos. Una mujer escribió que su difunta madre nunca fue dama de honor en ninguna de las bodas de sus 4 hijos. Siempre encontraban una excusa. Siempre decían que estaría mejor entre el público, que era más cómodo, que ser dama de honor conllevaba mucha responsabilidad. Y ella nunca se quejó. Nunca dijo nada. Murió creyendo que así eran las cosas, que su lugar estaba entre bastidores. Otra chica contó cómo su hermana menor le pidió que no fuera a su fiesta de 15 años porque todos sus amigos del colegio eran blancos y no quería explicaciones. Tenía 19 años entonces. Se quedó en casa. Lloró sola. Y la relación nunca volvió a ser la misma. Historia tras historia. Dolor tras dolor. Borrado tras borrado. Y todas terminaban con la misma frase. Gracias por decir lo que yo nunca pude. Pero también estaban los otros mensajes. Los que me llamaban egoísta. Narcisista. Una madre tóxica que no puede aceptar que su hija haya crecido y tenga su propia vida. Decían que había convertido su boda en un espectáculo personal. Que había humillado a una joven novia por una venganza mezquina. Que si de verdad amara a mi hija, habría hablado con ella en privado, habríamos resuelto las cosas en familia, no la habría expuesto delante de 200 personas. ¿Y sabes qué fue lo que más dolió de esos mensajes? Que algunos tenían razón. Había elegido el momento de mayor vulnerabilidad de mi hija para expresar mi punto de vista. Había usado su plataforma para mis propias exigencias. Había transformado lo que debería haber sido una celebración en una confrontación pública. Y no había vuelta atrás. Ese día quedó grabado para siempre en la memoria de todos los que estuvieron allí. En las fotos. En los videos. En las conversaciones que tendrían durante años. ¿Pude haber actuado de otra manera? ¿Hablar con ella antes? ¿Explicarle cómo me sentía? ¿Darle la oportunidad de comprender y cambiar? Comenta qué harías tú. Porque cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no había una respuesta correcta. Solo opciones. Y cada opción tenía sus consecuencias. Al 5.º día, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté porque estaba harta de aislarme del mundo. Era mi prometido. Su voz era cautelosa, pausada, como si estuviera entrando en un campo minado. Señora Elena, tenemos que hablar. No dije nada. Simplemente esperé. No lo sabía. Lo que había dicho. Que no fueras dama de honor. Nunca me contó los verdaderos motivos. Solo dijo que había elegido a sus amigas más cercanas y que tú habías aceptado. Silencio al otro lado de la línea. Respiración agitada. Cuando diste ese discurso, me quedé en shock. No lo podía creer. La confronté después. Y ella, lo admitió. Dijo que era por las fotos. Por la estética. Por cómo se vería. Y me di cuenta de que me había casado con alguien a quien realmente no conocía. Me dolía el corazón. No de alegría, sino de tristeza. Porque aquello no era una victoria, sino una destrucción. Había expuesto a mi hija de tal manera que incluso su nuevo marido dudaba de quién era. Continuó. No quiero tomar partido. No sé si lo que hiciste estuvo bien o mal, pero necesitaba que supieras que no todos estaban en tu contra, que algunos te entendieron, y que también intento que mi esposa lo entienda. Pero ella está destrozada, rota. Esa palabra resonó en mi cabeza durante horas después de colgar el teléfono. Mi hija estaba rota, y yo fui quien empuñó el martillo. Empecé a preguntarme qué quería realmente de todo esto. ¿Quería justicia? ¿Quería que se disculpara? ¿Quería que el mundo supiera que había sido racista conmigo? ¿O simplemente quería que me viera?
Que reconociera que existía, que importaba, que no era un accesorio desechable en su vida. Y aunque solo fuera eso, ¿tenía que ser así? ¿No podía haber escrito una carta? Hablar con calma, lejos del foco mediático, lejos de las cámaras, lejos de los juicios de desconocidos en Internet. Pero entonces recordé la invitación. La segunda fila. El vestido que no pude ponerme porque mi tono de piel no combinaba con la paleta de colores. Recordé todas las veces que me tragué la humillación en silencio, esperando que algún día alguien se diera cuenta, que a alguien le importara, que alguien preguntara si estaba bien. Y nadie lo hizo. Quizás por eso elegí el escenario. Porque el silencio no funciona cuando nadie escucha. 2 semanas después de la boda, mi hija apareció en mi puerta. No llamó antes. No me avisó. Simplemente tocó el timbre un sábado por la mañana y se quedó allí parada cuando abrí la puerta. No llevaba maquillaje. Tenía el pelo recogido. Tenía los ojos cansados. Parecía haber envejecido años en 15 días. Nos quedamos allí, mirándonos, sin saber quién debía hablar primero. Sin saber si quedaban palabras que pudieran reparar lo que se había roto. Abrió la boca. La cerró. Lo intentó de nuevo. ¿Puedo entrar? Abrí la puerta. Ella entró directamente en la sala y se sentó en el mismo sofá donde solía sentarse de niña, cuando venía a contarme sobre el colegio, sus amigos, sus sueños. Yo me senté en el sillón frente a ella. La misma distancia física de siempre. Solo que ahora cargaba con un peso que antes no existía. La boda se convirtió en una broma en Internet. Lo dijo mientras se miraba las manos. No a mí. Hay memes. Hay comentarios en cada foto que publico. Me etiquetan en videos sobre discriminación por el color de piel, sobre racismo en las familias, sobre madres tóxicas. Ya no puedo abrir Instagram sin ver a alguien hablando de lo que pasó. Guardé silencio. Porque nada de lo que dijera cambiaría eso. Internet había hecho lo que suele hacer. Convertir un momento privado en un espectáculo público. Juzgar. Compartir. Inmortalizar. Gabriel quiere que vayamos a terapia de pareja. Él. El prometido. Ahora esposo. Antes, cuando me hablaba, nunca lo llamaba por su nombre. Siempre era él o mi novio. Pero ahora necesitaba su nombre completo, como si fuera importante que yo supiera que tenía su propia identidad, sus propias opiniones, que no era solo una extensión de ella. Cree que tengo un problema con mi negritud, que he interiorizado el racismo, que necesito deconstruirlo. Usó esas palabras. Deconstruir. Ella se rió, pero no había humor en su risa. Era una risa amarga y cansada, la risa de alguien exhausto de tanto análisis. Y tal vez tenga razón. Ya no lo sé. Solo sé que me he pasado la vida intentando encajar. Intentando ser aceptada. Intentando demostrar que era tan buena como las chicas blancas del colegio, la universidad y el trabajo. Y funcionó. Lo conseguí. Tengo una carrera, tengo un marido, tengo una vida que parece perfecta en las redes sociales. Finalmente me miró. Pero en el proceso, olvidé que tú también intentabas encajar. Que tú también pasaste por todo eso. Solo que peor. Porque tienes la piel más oscura que yo. Y usé eso en tu contra. Silencio. Usé el color de tu piel como excusa para excluirte de mi boda. Y no se trataba de estética. Se trataba de vergüenza. Vergüenza de que la gente te mirara y luego me mirara a mí, y viera que soy hija de una mujer negra. Porque, en mi mente distorsionada, eso me hacía menos. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No intentó ocultarlas. Las dejó caer. Y lo peor es que sabía que estaba mal. Lo sabía. Pero lo hice igual. Porque era más fácil excluirte que afrontar lo que realmente sentía. Más fácil relegarte a un segundo plano que admitir que tengo serios problemas con mi propia identidad. Respiró hondo. Pero no tenías que hacerlo. No así. Delante de todos. Destruyendo mi matrimonio. Convirtiendo el día más importante de mi vida en un escenario para tu dolor. Y ahí estaba. El quid de la cuestión. Ambos teníamos razón. Ambos estábamos equivocados. Y no había forma de remediarlo. Lo sé. Eso fue todo lo que pude decir. Porque era cierto. Lo sabía. Supe desde el momento en que compré el vestido blanco que estaba eligiendo la guerra en lugar de la paz.
que estaba eligiendo la justicia en lugar de la armonía, que estaba eligiendo ser escuchada en lugar de ser amada. Mi hija se secó la cara con el dorso de la mano. ¿Podremos solucionar esto? La miré. A la mujer que había crecido dentro de mí, que había mamado de mi pecho, que había aprendido a caminar agarrada de mis dedos. Y también vi a la mujer que me había excluido de su matrimonio por el color de mi piel. Ambas coexistían. Hija y opresora. Víctima y agresora. Humana e imperfecta. No sé. Y esa fue la verdad más honesta que pude dar. Ella asintió. Se puso de pie. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Te amo. Incluso con todo. Incluso después de todo. Yo también te amo. Y amo. Pero el amor no lo arregla todo. El amor no borra la humillación. El amor no deshace las decisiones. El amor solo complica las cosas, las hace más dolorosas, más difíciles de resolver con sencillez. Ella se fue. La puerta se cerró. Y me quedé allí, sola de nuevo, preguntándome si el perdón es algo que se gana o algo que se elige dar, independientemente de si uno lo merece o no. Los meses que siguieron fueron extraños. No hubo una reconciliación dramática. No hubo una ruptura definitiva. Solo una nueva distancia, distinta, compuesta de mensajes breves en fechas importantes y largos silencios el resto del tiempo. Mi hija me enviaba un buenos días los domingos. Yo le respondía con un emoji de corazón. Era la máxima intimidad que podíamos mantener sin que ninguna de las dos se derrumbara. Empecé a salir más. No para olvidar, sino para recordar que existía más allá de ese dolor. Volví al grupo de danza afro que había abandonado años atrás, cuando casarme y criar hijos parecían más importantes que mantener el vínculo con mis raíces. Las mujeres me recibieron como si nunca me hubiera ido. Como si supieran, sin necesidad de que yo explicara, que había regresado porque necesitaba reconectar con partes de mí misma que se habían borrado con el paso de los años. Fue en una de esas clases donde conocí a Mariana. Acababa de divorciarse tras 23 años de matrimonio. Su exmarido había empezado a salir con una mujer más joven, de piel más clara, a quien presentó en la empresa como exactamente el tipo de esposa que siempre había querido. Mariana se rió al contármelo, pero era una risa que duele oír, porque sabes que tras ella hay cicatrices demasiado profundas para sanar con el tiempo. Empezamos a tomar café después de clase. Conversaciones que duraban horas. Sobre familias que nos querían pero que también nos herían. Sobre cómo es posible sentir añoranza y rabia hacia la misma persona al mismo tiempo. Sobre el peso de pasar décadas siendo quien mantiene la paz, quien no se queja, quien lo aguanta todo, quien perdona, hasta que un día ya no puedes más. Me dijo algo que me resonó en la cabeza durante semanas. ¿Sabes cuál es el problema de ser fuerte? La gente se acostumbra. Olvidan que la fortaleza no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir funcionando mientras se sufre por dentro. Y cuando finalmente muestras que estás sufriendo, se sorprenden, como si hubieras roto un pacto tácito de aguantar siempre en silencio. Lo pensaba cada vez que veía una notificación de Instagram de mi hija. Había vuelto a publicar fotos cotidianas. Nada sobre la boda. Nada sobre mí. Como si ese día jamás hubiera existido. Pero los comentarios siempre me lo recordaban. Siempre había alguien preguntando por la madre de Blanco. Siempre había alguien haciendo bromas. Y ella los borraba, uno a uno, intentando controlar la narrativa de una historia que ya no era solo suya. Gabriel me llamó de nuevo 3 meses después. Me dijo que ahora sí estaban en terapia de verdad. Que mi hija por fin empezaba a comprender algunas cosas sobre sí misma. Sobre cómo había interiorizado patrones racistas. Sobre cómo había tratado a su propia madre. No se disculpó por ella. Simplemente dijo que era un proceso largo y que él estaba ahí, apoyándola. Le di las gracias. Pero no le pregunté cuándo la volvería a ver. Porque había aprendido que algunas relaciones necesitan tiempo y espacio antes de intentar reconstruirlas. Y forzar la cercanía cuando todavía estamos sufriendo solo hace que las heridas sean más profundas. Empecé a escribir. No directamente sobre la boda, sino sobre todo lo anterior. Crecer siendo negra en una familia que valoraba la piel clara, casarme con un hombre que me amaba, pero que también me exotizaba,
criar a una hija birracial y darme cuenta de que tenía privilegios que yo nunca tuve, y como eso creó un abismo entre nosotras que no supe cómo salvar. Publiqué algunos textos en un blog que Konsei Kao me ayudó a crear. No esperaba que nadie los leyera. Pero sí lo hicieron. Cientos. Luego miles. Mujeres negras de todo Brasil compartiendo historias similares. Cada una tenía su propia versión de la exclusión familiar. Cada una había cargado con silencios demasiado pesados para una sola persona. Y fue en los comentarios de esos mensajes donde comprendí algo importante. Mi discurso en la boda no había tratado solo de mi hija y de mí. Había tratado de todas nosotras. De generaciones de mujeres negras que aprendieron a empequeñecerse para encajar en espacios que nunca fueron creados para ellas. Y de lo que sucede cuando una finalmente decide ocupar un espacio, incluso si eso significa destruir todo a su alrededor. Un lector escribió: «Le diste voz a un dolor que ni siquiera sabía que tenía nombre». Otro: «Mi madre murió sin haber dicho nunca que no. Gracias por decirlo por ella». Y otra: «Tendré algún día el valor de ponerme mi vestido blanco». Leí cada mensaje, cada historia, cada lágrima convertida en palabras escritas a las 3 de la mañana por mujeres que por fin se sintieron comprendidas. Y me di cuenta de que había tomado una decisión. Quizá no la correcta, quizá no la más amable, pero una decisión necesaria. Porque a veces, ser amado significa guardar silencio. Y otras veces, ser libre significa ser escuchado. Todavía no sé cuál de las dos elegí ser. Quizás ambas. Quizás ninguna. Quizás solo una mujer cansada que por fin dejó de pedir permiso para existir. Un año después de la boda, mi hija volvió a tocar el timbre. Esta vez sabía que venía. Habíamos quedado. Habíamos hablado por teléfono unos días antes. Su voz era distinta. Más madura. Más cansada. Más sincera. Cuando abrí la puerta, llevaba un paquete en las manos. Entró despacio, como si visitara un lugar que alguna vez había sido su hogar, pero que ahora le resultaba extraño. Nos sentamos en el porche. El sol de la tarde se filtraba entre las persianas, creando destellos de luz sobre el suelo de madera. Me entregó el paquete. Papel marrón liso, sin cinta, sin adornos. La abrí. Era una foto. Grande. Enmarcada. De la boda. Pero no era una de las fotos oficiales. Era una que alguien había tomado con su celular durante mi discurso. Yo estaba de pie, con un vestido blanco, sosteniendo el micrófono. Y mi hija estaba al fondo, sentada, llorando, con las manos cubriéndose el rostro. La miré, confundida. El terapeuta me hizo imprimir esta foto. Dijo que tenía que mirarla todos los días hasta que pudiera vernos a los dos al mismo tiempo. No solo yo sufriendo. No solo tú atacándome. Sino ambos experimentando nuestro dolor en el mismo espacio. Respiró hondo. Me llevó 8 meses poder mirar sin sentir ira. Otros 3, poder mirar sin sentir culpa. Y ahora veo algo distinto. Veo a una madre que tuvo que gritar para ser escuchada. Y a una hija tan sumida en su propia negación que no podía oír ni los susurros. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. No intenté ocultarlas. No puedo deshacer lo que hice. No puedo borrar cómo te traté. No puedo fingir que no te excluí por el color de tu piel. Pero puedo decir que lo intento. Cada día. Por comprender. Por cambiar. Ella me tomó de la mano. Y puedo decir que tenías razón. La bondad no es debilidad. El silencio no es paz. Y el amor no significa aceptar ser tratado como inferior. Nos quedamos allí, tomados de la mano, llorando juntos, sin prisa por arreglarlo todo de inmediato. Porque la sanación no ocurre en un instante. Ocurre en miles de pequeños momentos. En conversaciones difíciles. En silencios incómodos. En la decisión diaria de volver a intentarlo, incluso cuando parece imposible. Me contó que había empezado a estudiar el colorismo. Sobre el privilegio. Sobre cómo las personas birraciales se desenvuelven entre dos mundos sin pertenecer plenamente a ninguno. Me dijo que se había disculpado con sus tías negras, a quienes nunca invitaba a eventos importantes. Que había dejado de retocar sus fotos para aclararse la piel. Que había empezado a preguntarse por qué todos sus amigos cercanos eran blancos. Y me preguntó algo que nunca esperé oír. Enséñame.
Enséñame a ser hija de una mujer negra sin vergüenza. Enséñame a ocupar mi lugar sin borrarte. Enséñame a ser fuerte como tú lo eres. Reí. Lloré. La abracé con fuerza. No sé si soy el mejor ejemplo de fortaleza. Yo destruí tu matrimonio, hija. Ella negó con la cabeza. Salvaste mi matrimonio. Porque si Gabriel no hubiera visto quién era yo realmente ese día, habríamos construido toda una vida sobre mentiras. Me obligaste a mirarme al espejo. Y te odié por eso. Pero ahora entiendo que fue lo más amoroso que pudiste haber hecho. Pasamos toda la tarde hablando. De todo. De nada. De su embarazo y del miedo que sentía al criar a un niño negro en un mundo que aún juzga por el color de la piel. De mi miedo a ser abuela y a repetir los mismos errores. De cómo ambas estábamos aprendiendo que la familia no se trata de no cometer errores, sino de tener el valor de admitirlos. Cuando se fue, ya era de noche. Me abrazó en la puerta. Se quedó un rato. Y me susurró al oído. En la próxima foto importante, estarás justo a mi lado. Te lo prometo. Cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiendo como se me quitaba de encima el peso de todo un año. Porque el perdón no surge en un momento dramático. Surge en las pequeñas decisiones diarias de seguir intentándolo, incluso cuando sería más fácil rendirse. Hoy sé que aquel vestido blanco lo cambió todo. Destruyó algunas cosas. Construyó otras. Pero, sobre todo, me demostró que no necesito ser invisible para ser amada. Que ocupar un espacio no es egoísmo. Es supervivencia. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, porque historias como esta solo llegan a quienes las necesitan cuando las comparten personas que comprenden el peso de ser vistas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, que está cansada de ser una sombra en su propia vida, comparte este mensaje. Suscríbete para leer más historias de mujeres que eligieron la dignidad en lugar del silencio. Porque, al final, da igual si vistes de blanco, negro o cualquier otro color. Lo que importa es que te niegues a desaparecer solo para que los demás se sientan cómodos. Lo que importa es que elijas ser vista, incluso si eso significa destruir todo a tu alrededor para reconstruirte. Y si te preguntas si vale la pena, si el precio es demasiado alto, si deberías seguir callándote, te digo, ponte tu vestido blanco. Literal o metafóricamente. Ponte lo que te haga sentir poderosa. Y deja que el mundo decida si está listo para verte. Porque siempre fuiste digno de estar en la foto. Siempre lo fuiste.